En un video anterior veíamos cómo se llega a esta conclusión de lo que es una derivada. En ocasiones la h puede cambiar por delta de x, pero sigue siendo la misma definición. En el video anterior habíamos usado la definición de derivadas para encontrar cuál era la derivada de x a la 2. Dicha derivada era 2x. El resultado del límite evaluado en esta función daba 2x. Ahora, si evaluáramos x a la 3 obtendríamos 3x a la 2. Si evaluáramos x a la 4 obtendríamos 4x. Esto, aunque no es una demostración, quiere decir o se infiere que cualquier función x elevada a un número u, o sea un número cualquiera, o un número n, es igual a u que multiplica a la x, y este u va disminuyendo una unidad, o sea u menos 1. La notación que yo voy a usar para derivar es dx, pero en otros libros u otras personas usan diferencia de y entre diferencias de x. También es igual que utilizar esta notación f' de x, o sea esta que aparece aquí. Recuerden que y siempre va arriba porque esto no es más que la pendiente de una recta, pero con un límite. Y menos y sub 0 entre x menos x sub 0. Ahora, cada vez que quiera derivar una función, voy a escribir dx, ya no igual, sino junto a la función. Y ahora sí voy a poner el igual y escribo cuál es la derivada de dicha función. Pero saber cuál es la derivada de x a la 10, por ejemplo, es muy simple. Básicamente sería 10 por x a la 9. Pero cuál es la derivada de esta función, ya que x está dentro de una raíz y además se está sumando con 1. Pues la forma de resolver esto sin usar la definición, ya que si se reemplaza esto dentro de la definición, queda una ecuación monstruosa a la cual evaluarle el límite es muy difícil. Por lo tanto, aquí es donde se usa la regla de la cadena. Si uno no tiene ni idea de derivadas, por lo general se lo explican a uno de esta manera, que dentro de la raíz lo que hay es un cuadrito, el cual está encerrado dentro de una raíz y también es igual a tener ese cuadrito elevado a la 1 medio. Ese cuadrito no es más que otra función, 1 más x a la 2, completamente distinta a la función total. A esto también se le llama la función interna, que es lo que se describe en los libros como f compuesto g de x. Ahora, si le aplico el diferencial a esto, a este cuadrito, sí que conozco cuál es esta derivada. Es básicamente una x o un cuadrito o lo que sea elevado a un número u, a un número real u. Es ese número que multiplica a el cuadrito y le resto una unidad a un medio. Esto es básicamente la derivada de la función más grande. Simplificando, tengo un medio de cuadrito a la 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Ahora, esto no es la derivada total, que es lo que yo estoy buscando. Entonces debo recuperar lo que era ese cuadrito, 1 más x a la 2, todo elevado a menos 1 medio. Ahora, no puedo decir que la derivada con respecto a x de esta función es igual a esto, porque le está faltando algo. Le está faltando derivar el cuadrito y multiplicarlo por esta otra, digámoslo así, derivada. ¿Por qué? Porque es lo que dice la regla de la cadena. Es una demostración que no hemos hecho, es una demostración muy fácil, pero en la cual hay que escribir mucho. Entonces, saltándonos esa demostración, podemos decir que la derivada total de esta función es la derivada de la función más grande, o sea, usando el cuadrito por la interna, que sería la derivada con respecto a x de 1 más x a la 2. ¿Cuál es esta derivada?
Por definición nos dice que la derivada de una constante, o sea de un número, ya sea 1, 2 o el que fuere, es igual a 0. La definición lo dice. Así que básicamente nos queda la derivada de x a la 2, ya sabemos cuál es. Básicamente es 2x. Y esta sí es la derivada total de esta función, pero está muy mal presentada, hay que simplificarla. Por ejemplo, este 2 está multiplicándose a todo esto, o sea que se puede cancelar con este denominador y nos queda básicamente 1 más x a la 2 todo elevado a la menos 1 medio multiplicado por x. No estamos acostumbrados a escribir exponentes negativos, así que hay una propiedad del álgebra que dice que u elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre u, o que u elevado a la menos 2 es igual a 1 sobre u a la 2, es decir, es un cociente. U a la menos 3 es igual a 1 sobre u a la 3, etc. U a la menos n es igual a 1 sobre u a la n. De esta manera tenemos que esto es un cociente de 1 más x a la 2 elevado a la 1 medio multiplicado por x. Pero este x lo puedo multiplicar por el 1 que está en el numerador y obtengo como resultado x que multiplica a ese 1. Se puede simplificar todavía más, lo cual quedaría x dividido entre 1 más x a la 2, se ha visto aquí, que es igual a tener eso mismo dentro de una raíz, porque está elevado a la 1 medio. Así que básicamente, como se escribe en los libros, es de esta forma, lo que es x entre raíz de 1 más x a la 2. Esta es la derivada de esta función simplificada.